Es un placer estar de vuelta con ustedes. Vamos a dar la unidad 8. Vamos derecho. Vamos a hablar de Maquiavelo hoy. Ya a la mañana en el campus fue subida el Power con una pequeña explicación de unos 12, 13 minutos. Así que vamos a entrar directamente a la clase. Para responder las dudas que tengan. La bibliografía que tomaremos en el parcial está subida también al aula virtual. Son unas 6 páginas de Nicolás Maquiavelo y esa es la bibliografía específica. Tranquilamente pueden ampliar de la página web o cualquier otro lugar que encuentren Maquiavelo. Es realmente un personaje apasionante. Nicolás Maquiavelo nació en el siglo XV. Es un gran pensador, fue también poeta, escribió obras de teatro. Creo que en la historia ustedes tienen que haber escuchado en algún momento, por lo menos, algo sobre sos maquiavélico, es una frase de Maquiavelo. O sea, va a ser muy difícil que ustedes no escuchen algo sobre Maquiavelo. Grandes autores, grandes presidentes, se dice que Napoleón Bonaparte leía al príncipe de Maquiavelo, Reyes. Hay teorías también. Para mí Néstor Kirchner también lo leyó, porque fue, a mi criterio, un gran aplicador de algunas de las teorías de Maquiavelo. Y eso es lo que tiene un clásico. El clásico, como lo es Maquiavelo, es aquel que escribe en una determinada época, pero que sus enseñanzas es como que si no pasas el tiempo, lo que han escrito hace 600 años, uno lo lee, lo relee, y es como que hubiese escrito hoy al libro. No lo vamos a hacer tedioso. Maquiavelo nació en Florencia, en una época dada, en el Renacimiento italiano. El Renacimiento italiano era un renacer de la antigüedad. O sea, venía el feudalismo, que fue una época oscura, y este renacer de estudiar a los griegos y de estudiar a los romanos produjo movimientos literarios, movimientos de pintura, de movimientos filosóficos, de un renacer y de estudiar a los antiguos nuevamente. Nació en Florencia, que era un pequeño estado de Italia. Italia en ese momento, mientras en toda Europa estaban resurgiendo las monarquías nacionales, estaban uniéndose ya en un solo estado, Francia, Inglaterra, España, Portugal, Italia no. Italia estaba dividida. Vamos a intentar mostrarle cómo estaba Italia. ¿Ven? Si pueden observar acá, tenemos que acá en la punta, donde está la parte de la bota, estaba el reino de Nápoles. En el centro están los estados pontificios. Acá, en rojo, está la República de Florencia. Y vemos cómo toda Italia estaba dividida. Estaba dividida en reinos, en ducados, en los estados pontificios, en repúblicas. Eran diversos estados que estaban divididos Italia. Entonces, para resumir, Francia, España, Portugal,
ya Doctor, tenían unificados. se Sí. te está cortando un poquito, retoma. Ah, 5 segundos. entonces, perdón, como vemos, ahí está, mi internet inestable. Italia estaba todo dividido, entonces cuando los otros países tenían ya unificado, Francia, España, Portugal, Italia era un caos. Y eso es la época que lo marcó Maquiavelo. Él no podía abstraerse de esa Italia dividida, entonces él accedió al poder eh, en Florencia. Históricamente estaban los Medici, una familia de mucho dinero, y a la vez se fueron pasando el poder entre padre e hijo, y eran como los dueños de la ciudad, ellos se encargaban de la ciudad. Vino un momento que se fueron los Medici y asumió un monje Savonarola y lo puso a Maquiavelo como secretario florentino, que era una especie de canciller, una especie de ministro de Relaciones Exteriores, que se encargaba de todos los asuntos. Entonces, él en Florencia, del año 1498 a 1512 más o menos, se encargaba de estos asuntos de guerra, de diplomacia, fue a verlo a Alemania, fue a verlo al Papa, tuvo un célebre viaje a verlo a César Borgia, a la Romaña, donde él fue testigo de una matanza en la Signoria, donde ve cómo César Borgia asesina a todas las personas que podían menoscabar su poder. Posteriormente, en el año 1512, se acaba ya su cargo y es como que vuelven los Medici al poder en Florencia, y mientras él estaba escribiendo el libro, los discursos sobre la primera década de Tito Livio, es como que rápidamente intentó escribir otro libro, El Príncipe. Y en ese libro él resume, le hace una dedicatoria a Lorenzo de Medici, y le paso a leer porque es interesante. En la dedicatoria le dice: los que deseen ganarse el favor de un príncipe suelen presentarse a él, la mayoría de las veces, con su pertenencia que más estiman o que más aprecian. Sintetizando, yo deseo ofrecer a vuestra magnificencia aquí mi testimonio en devoción a vos. No he encontrado entre mis cosas nada más querido ni más estimado que mis conocimientos sobre las acciones de los grandes hombres, adquiridos a través de una amplia experiencia de las cosas modernas y una repetida lectura de las antiguas. O sea, Maquiavelo, ¿qué hace? Él estaba sin trabajo. Hay una carta que le escribe a un amigo, dice: no podía creer que este hombre que había escrito se había quedado sin trabajo, entonces estaba toda la mañana, toda la tarde dando vueltas, se iba a la taberna, pero a la noche él entraba a su biblioteca y dice que él hablaba con Platón, con Aristóteles, hablaba con ellos, entonces él tenía un diálogo con todas estas personas, y entonces en ese diálogo, más su experiencia como secretario florentino, él intenta en este libro darle a Lorenzo de Medici como diciendo: mire este libro, usted lea acá en este libro, va a encontrar todo lo necesario para que usted adquiera, mantenga y perdure en el poder. Eso es El Príncipe, un libro específicamente realizado por Maquiavelo para Lorenzo de Medici, para que adquiera, mantenga y perdure en el poder. Este libro no es el más importante, pero es el más conocido. Y a la vez hay que leerlo también complementariamente con los discursos, la primera década de Tito Livio. Estos libros que parecen antagónicos no, son complementarios.
pero específicamente el más conocido es El Príncipe, porque en la época donde nace Maquiavelo, era una época de transición, ya se empieza a dejar a la religión como asunto, de dividir a la política, ya empieza Maquiavelo a dividirse, ya la política ya no es algo que estaba unido a la religión, sino se la separa como una ciencia propia. Y ese es un gran mérito de Maquiavelo. Se dice que con Maquiavelo la política tiene su ciencia propia. A partir de Maquiavelo se crea la política como algo que se escinde de la religión, se escinde de la filosofía y como que tiene una base propia. Y también a Maquiavelo se le achaca muchas cosas en el sentido de que era una persona amoral, que lo que más le importaba era quedar bien con los Medici, pero eso es no entender lo que él ha querido escribir. Se dice, tengo yo en mi libro El Príncipe las anotaciones que le hacía Napoleón Bonaparte. Y él, en esas anotaciones, él decía, Napoleón, esto no me va a suceder, a esto no le va a pasar a mí, jamás me va a pasar. O sea, es muy divertido ver cómo el mismo Napoleón iba anotando y haciendo su propio libro del Príncipe, porque le parecía muy útil. Entonces, este librito del Príncipe, Maquiavelo, este pensador, habla sobre la teoría del poder también. ¿Y por qué es tan importante? Porque la verdad habría que leerlo. A mí hace 11 años que doy clase en la facultad ya, y no me deja de sorprender la cantidad de ejemplos que da Maquiavelo y que se pueden aplicar a la actualidad. Para Maquiavelo era fundamental, supongamos, tener una tropa propia, tener el ejército propio. Él lo entendía, él decía que todos los principados, todos los príncipes fracasan si no hay una tropa propia, no tiene un ejército propio que le responda. Cuando uno piensa en la actualidad, y uno piensa, para mí Néstor Kirchner tiene que haber leído, porque cuando él entra al poder, entra casi sin poder. En 2003 gana las elecciones, pero Menem le saca un 24%, Néstor tenía el 22%, tenía que haber ido a balotaje, Menem en una jugada no se entiende, no va al balotaje y lo deja casi sin poder. Entonces Néstor tuvo que construir poder para poder llevar a cabo los designios del país. Y de a poco fue construyendo poder, hizo una corte más o menos digna, nombró vocales bien, y empezó a hacer cuestiones de política, y cuando yo digo de tropa propia, creó la cámpora, que son personas que les responden, que son personas que están de acuerdo con lo que piensan, personas que están eh, que responden y que están de acuerdo en el pensamiento, y son la tropa que hoy por hoy le responden a la vicepresidencia de la nación. Y vamos al caso del presidente. Maquiavelo habla que los principados se pueden adquirir por la fortuna, por la virtud, por la tropa propia o por la tropa ajena. Que cuando dice que uno adquiere el poder por la fortuna, podemos decir que hoy por hoy el presidente no se podía haber sido nunca presidente si es que Cristina Fernández de Kirchner no lo hubiese elegido a él. Hizo un acto de fortuna. Que específicamente Maquiavelo lo prevé en el libro. Cómo adquirir el poder por la fortuna. Ahora, y él en ese libro específicamente trata de todos los problemas que tiene alguien que adquiere el poder
por fortuna y sin tener tropa propia, porque ese es el problema que a mi criterio le veo al presidente, que ha llegado con un poder prestado. No tiene la posibilidad de que le respondan, porque el poder no lo tiene él, sino lo tiene otra persona. Entonces, si leyese Maquiavelo, en el libro, Maquiavelo específicamente le diría más o menos unos cuantos consejos de lo que debería hacer. Y eso es lo que tiene el libro específicamente El Príncipe, son consejos. A la vez también, él se lo tilda de amoral a Maquiavelo, porque ya algunos consejos es, él no dice nunca el fin justifica los medios. Él dice, todos los medios son honorables para la adquisición del poder, pero él no dice nunca el fin justifica los medios. Eso fue sintetizado posteriormente por los escritores. Pero lo más importante es que a él no le importaba. Él decía que había que mantener la palabra empeñada siempre a medida que sea posible. Tratar de hacer el bien, pero si no se puede, me voy a tener que desviar para el mal. Ahí, él decía también que hay que ser dos animales. Hay que ser zorro y león. Zorro para poder ver las trampas y león para cuidarse de los lobos. También en el libro El Príncipe hay montones de máximas que siguen vigentes hasta el día de hoy. En el PowerPoint que está colgado ahí en la página del campus, al final hay unas 8, 10, no me acuerdo cuántas máximas que me tomó el trabajo de escribir, para que vean cómo él iba dando ejemplos prácticos, porque él decía, bueno, tal persona hizo esto, hay que seguir a los romanos porque los romanos han construido un imperio y ese imperio se ha construido en base a un montón de argumentos. Él decía que la historia hay que leerla. El hombre es un animal de costumbre, el hombre generalmente comete los mismos errores. Entonces, aprendamos de la historia. Leamos la historia, cosa que cuando lleguen las mismas circunstancias, sepamos cómo resolverla o cómo la resolvió el anterior. Y otra cuestión que él dice, hay que prever el futuro. Tenemos que imaginarnos más allá, no solamente ver lo pasado, sino ver el futuro. ¿Por qué? Porque si uno puede prever lo que va a suceder, va a ser más fácil resolverlo. Hoy por hoy ya los ejemplos que uno daba hace 10 años son obsoletos, porque tenemos una cuestión común, mundial, que es la pandemia. Creo que nadie previó una pandemia. Entonces, a todos los ha tomado como algo que los agarró mal parado. Ahora, ante esta misma situación, tenemos estados que han actuado mejor que otros y que han podido darle por lo menos una pequeña respuesta a la gente. La verdad que esta no se trata de una clase para criticar a nadie. Yo creo que el Estado argentino dista mucho de dar soluciones genéricas todavía en el tema de la pandemia, ha demostrado un poco de falta de eficacia, ya debería estar vacunada la mitad de la población, debió haber hecho los convenios necesarios. Hay estados como Israel, Australia, ahora Estados Unidos, que ya la gente está sin barbijo, o sea, ya pasó un año. Ya no nos puede agarrar mal parado esta pandemia, ya no se puede ir improvisando. Y eso es lo que decía Maquiavelo. Maquiavelo definía a la fortuna
La fortuna no era algo de valor, no era algo que uno dice, algo caro. No, no, no. La fortuna eran los hechos imprevisibles. Era la suerte, el azar, lo inesperado, los factores externos. Así la define, una pandemia, algo inesperado. ¿Quién se puede imaginar que íbamos a estar un año encerrados? Ahora, ¿qué dice Maquiavelo sobre la fortuna? Que el gobernante tiene que ser virtuoso, tiene que tener una fuerza interior, una energía de voluntad, una habilidad para actuar y decidir con determinación. Tiene que tener una claridad mental, originalidad, una capacidad subjetiva de superar obstáculos. Así está definida la virtud por Maquiavelo en el libro Príncipe. Entonces él dice que está bien, la fortuna puede gobernar nuestras acciones políticas, pero no puede gobernar todas. Podemos tener hechos imprevistos, pero no puede ser que no podamos hacer nada. Entonces él asimila a la fortuna como un río. Y si la fortuna es como un río, torrentoso, que sí, que en épocas de lluvia viene, arrasa con todo. Pero nada impide que cuando no hay lluvia, cuando está todo más tranquilo, el hombre haga diques, haga camino, haga contenciones y pueda gobernar esa fortuna. Y él dice, bueno, de esa fortuna hay un 50% que es inmanejable. Ahora, hay otro 50% en el cual yo sí puedo influir en la fortuna. Y eso es lo que él habla de que es necesario un gobernante virtuoso, que se prevea los problemas, que los anticipe. No puede ser que siempre, por lo menos en este país, vamos atrás de los problemas, vamos corriendo. No hay prevención en la seguridad. Estamos viendo qué hacer con la educación, no hay nada, no hay un plan, nunca tenemos nada. Nadie nos comunica nada, no sabemos cómo vamos a seguir, si nos van a vacunar, en qué momento, cuándo viene, o sea, todo es imprevisión. Y ahí como Maquiavelo tiene razón, necesitamos a alguien virtuoso, alguien que se plantee los problemas y los sepa resolver. Entonces, este tratado que tiene Maquiavelo del Príncipe es fundamental para que lean, sobre todo, todos los ejemplos. Él dice, él tiene la intención, cuando se lo dirige a Lorenzo de Medici, de que Lorenzo de Medici sea el príncipe que gobierna Italia. Como le demostró al principio, Italia estaba todo dividida. En ese momento, él ve que en esa época en Italia el Papa era también un Medici. Entonces él veía que a través de Florencia, gobernada por Lorenzo, y a través del Papa, otro Medici, podía llegar a la unificación italiana. Entonces, como le demostraba recién, así estaba Italia en la época de Maquiavelo, y él la quería ver así. Así está Italia hoy, como está unida. Todo verde es Italia hoy. Entonces, esa era la mayor empresa que quería Maquiavelo. Quería... no, me he perdido. ¿Dónde está bien? Ahí está, me he perdido. Entonces, eso quería Maquiavelo, la unificación italiana. Él, esa es su aspiración, él veía en el príncipe Lorenzo que podía llegar a ser la persona indicada que una Italia. Y para eso escribe ese libro. Y como dice de Tomás Lorenzo, acá tenés
la papa, lo más importante, como vos leyendo este opúsculo, este pequeño libro, vas a entender cómo podemos resolver los problemas. También es criticado por eso, porque hay montones de frases que él dice, y la verdad que son criticables, porque hay que reconocer que, que a veces él, con tal de mantener el bienestar del Estado, no le parecía mal que una persona no cumpla su palabra o haga falsas promesas. Aquí les leo, dice: así pues, no es necesario que un príncipe posea de verdad todas esas cualidades, pero sí es muy necesario que parezca que las posee. O sea, puedo parecer un virtuoso, pero no lo soy capaz. Es más, dice, me atrevería incluso a decir que poseerlas y observarlas siempre es perjudicial, mientras que fingir que se poseen es útil, es como parecer piadoso, fiel, humano, íntegro, religioso y además serlo. Entonces él, que una persona haya escrito que por más que yo no tenga las virtudes, tengo que parecer tenerlas, eso a la iglesia y a las personas les parecía un espanto. Por eso también era muy criticado. Pero él, siempre hay que tener en cuenta lo que él miraba era el bien del Estado, el bien de Italia. O sea, todo vale para que se pueda conseguir la unificación italiana. Él criticaba mucho a la Iglesia católica porque decía que Roma no permitía que Italia esté unificada. Porque dice que Italia no se unificaba también en parte por culpa de la Iglesia, porque el Papa, si bien no era lo suficientemente poderoso para unirla, sí era lo suficientemente poderoso para que no se una. Italia en ese momento era el lugar de las guerras. Es como que venía el rey de Francia, venía el rey de España, se iban a Nápoles, peleaban ahí, se lo conquistaba uno, pero es como que era el lugar de divertimiento de todas las otras potencias y no permitían que Italia se pueda unificar. Y eso era lo que más le dolía a Maquiavelo, que veía cómo España, como Francia, se estaban ya unificando a través de las monarquías nacionales y veía a su Italia perdida. Entonces a él le parecía también importante tener un ejército propio. Todas estas pequeñas comunas, ducados, no tenían ejército propio, tenían mercenarios, que eran aquellos que se vendían al mejor poder, al mejor postor, y que defendían poco, cobraban caro, a la vez se vendían al contrincante, y él entendía que para que Italia se salve, se pueda unificar, tenía la necesidad de tener un ejército propio. Es una exhortación que hace al final de su obra, pide una Italia unida, una Italia con ejército propio y sin curas, dice. Sin cura por lo que le acabo de decir, porque él entendía que la iglesia no se permitió unificar Italia y a la vez hacía todo lo posible para que Italia no se uniera. Él también decía que era necesario el uso de la crueldad. Por eso también él decía que había que tener crueldad bien administrada. Él decía que un gobernante, un príncipe, no puede llevar, o sea, a las crueldades hay que hacerlas todas juntas y de una sola vez. No hacer una crueldad todos los días porque dice el pueblo se cansa. Un ejemplo, una tontera de crueldad que la podíamos extrapolar, ¿qué pasó con Macri? Subía las tarifas todos los meses, subía las tarifas, subía, o sea, lo que él debió haber hecho, a decir de Maquiavelo, era de una sola vez. El pueblo creo que sabía que las tarifas estaban bajas, que no habían sido actualizadas, que merecían una actualización.
Pero lo que hizo mal él es todo el tiempo subirla, 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 apretar, apretar. Entonces, esas crueldades que había hecho, no las hizo de una sola vez, sino las prolongó en el tiempo y es lo que hace que sea insostenible. Entonces, para Maquiavelo decía eso, las crueldades tienen que ser hechas y de una sola vez. Da un ejemplo, él tiene a César Borgia, que era la característica de príncipe que él menciona como el príncipe a seguir. César Borgia era un hijo ilegítimo del Papa, y el Papa, a través de su poder, logró que asuma la Romaña. Entonces César Borgia era un planificador, empezó a planificar cómo hacer el poder, cómo empezó a crear un ejército propio, tejió montones de alianzas y empezó a ganar poder. César Borgia está la representación de que, como era todo un desmán, lo trajo Ramiro Orco, que era un lugarteniente que él tenía, que impuso orden. Pero la verdad que lo impuso el orden de determinada forma que la gente tenía miedo. Pero ya cuando una vez que terminó de poner orden, ¿qué hizo César Borgia? Lo mató a Ramiro Orco y lo colgó en dos mitades en la plaza para que la gente vea lo que le puede pasar al que no seguía su ejemplo o al que se sobrepasaba la función. Entonces la gente como que le empezó a tener temor. Porque eso también decía Maquiavelo. Es preferible ser amado que temido. Pero hay una salvedad. Ser amado depende de otro. En cambio, ser temido depende de mí. Yo puedo hacer que ustedes me teman, pero yo no puedo hacer que ustedes me amen. Entonces, este príncipe, César Borgia, que toma Maquiavelo como la personificación del príncipe, era impecable, había previsto todo, había ganado el favor del pueblo, había creado su ejército propio, estaba ganando todos los poderes que él intentaba ver, y ha sucedido un hecho extraño, que se le muere el Papa, que era la persona que lo había colocado, pero él también había previsto eso, cómo poder mantener el poder, estaba haciendo toda la alianza, pero ¿saben qué ha pasado? Que él no ha podido prever su propia muerte. César Borgia tenía todo listo, todo pensado, pero él no calculó que se podía enfermar y morir. Él había hecho todo lo necesario a decir de Maquiavelo. Y ahí vamos de vuelta al paralelismo que me gusta hacer con Néstor. Néstor había previsto, llegó al poder, había armado el poder, había hecho 4 años muy buenos para la Argentina, porque hay algo que es indiscutible, que esos 4 años, primero, lleva 4 años de bonanza, no había déficit, entraban dólares a lo loco. Él previó, Néstor, que asuma su mujer, entonces había previsto 4 años de él, 4 años de su mujer, y se iban a ir cambiando el poder, íbamos a tener kirchnerista, por, no sé, por los próximos 20 años, pero ¿qué nos previó Néstor? Que se podía morir. Eso es lo que no previó. Entonces el proyecto quedó trunco y esa es una enseñanza que Maquiavelo dice, bueno, ha hecho todo bien César Borgia. Bueno, lo agarró una enfermedad y se murió, era lo único que realmente lo iba a detener, pero así todo, él lo elige como un príncipe, previsor y como a quien se puede seguir los pasos. Entonces, ¿qué es lo interesante de todo esto, del libro, del príncipe? Que son manuales para el gobierno, todo gobernante debería leerlo, por lo menos para tener una pauta de lo que sucede, de qué ha pasado, porque todo el tiempo no se cansa de dar ejemplos de las cosas pasadas, de cómo ha actuado, y él dice, bueno, todos estos problemas ya lo han tenido, ya lo han resuelto. A lo sumo,
los problemas nuevos, veamos cómo se resuelven, pero por lo menos que te sirva de experiencia. Obviamente Lorenzo Medici no leyó el libro, no volvió al poder. Después lo metieron preso a Maquiavelo. Posteriormente, después intentó ganar el favor, ya no fue el mismo, ya le dieron un trabajo que haga la Constitución de Florencia, escribió después el libro de los discursos. Pero la mayor enseñanza de Maquiavelo es esa, o sea, tenemos que tener fortuna y virtud. Fortuna, saber cuáles son los hechos imprevisibles, y tenemos que tener la virtud para resolverlo. Yo es lo que mayor me quedo, como un hombre de acción. No podemos dejar que el destino suceda como si nada, tenemos que actuar. Él decía, entre otras la máxima, es mejor actuar y arrepentirse que no actuar y después arrepentirse. Entonces, a lo largo de todo el libro, podemos ver que son situaciones que él le da al gobernante nuevo para que pueda conservar el poder. A él no le interesa ya los otros principados, lo que son hereditarios, no, dice, acá, en estos principados nuevos, acá esta es la forma en la cual vos vas a conseguir el poder, lo vas a mantener y no lo vas a perder. Para no hacerlo tan tedioso, me parece que 40 minutos es suficiente. La bibliografía queda colgada en la página del campus. Si puedo, me gustaría ampliarla una hojita y media más, pero no creo que llegara a tener tiempo. Pero sepan que estudiando de la bibliografía esta no va a tener ningún inconveniente en el parcial. No hay ninguna pregunta que no esté tomada sobre esta bibliografía de 6 páginas que va a quedar colgada en el campo. ¿Ah? Así que abrimos un periodo de preguntas a través de Agustín, que él le va a decir cómo. Si necesitan preguntar algo, levanten la mano a través de Agustín. Buenas tardes, felicidades Mariano, excelente la clase. Y sí, levanten la mano, yo le voy dando la palabra de uno. Primero está Martina Carranza. Ya le activo para que prenda el micrófono. Ahora sí, perfecto. Activa el micrófono y habla. Martina Carranza. Sí, ahí está. Sí, ahora sí. Bien, buenas tardes. Usted recién había nombrado que la mayor enseñanza de Maquiavelo había sido la virtud y algo más que no me acuerdo. La fortuna. Él decía muy que bien. la fortuna era ese hecho imprevisible, aquellos acontecimientos extraordinarios, una pandemia, por ejemplo, en el cual, si bien no se puede prever, se puede estar listo para llevar a cabo. Entonces, entre estos hechos extraordinarios, la virtud hace que por lo menos un mínimo del 50% de esa fortuna se pueda aplacar. ¿Algo más, Martina? No, ahí está bien. Muchas gracias. Bien. Perfecto. Analia Herrera. Hola, profe, disculpe. Yo quería preguntar sobre el parcial, digamos, cómo va a ser el tema y hasta qué bolilla entra. Más que nada tenía dudas sobre eso, digamos. Y muy buena la clase sobre Maquiavelo, amplió los conceptos claros, digamos. Bueno, muchas gracias. Mira, el parcial tengo entendido que queda, no sé si 1 o 2 unidades más. Está colgado en la página. Ya están puestas las fechas también. Vamos a tomar del libro de Paniagua y de Maquiavelo el texto que está de estas 6 páginas colgado. Son múltiple choice. Van a tener 3 opciones de respuestas.
Lo que yo quería saber, disculpe, Sí, profe, es cómo va a ser el tema, si ustedes van a dar el link o van a colgar el link en el campus, o nosotros tenemos que entrar ese día como si fuera una clase normal, cómo va a ser el tema respecto a eso, digamos, y si tenemos que tener activada la cámara, esas cuestiones, perdón. hoy por hoy es facilísimo. Ustedes van a entrar lo que estamos haciendo para los exámenes libres, se tienen que loguear en la página. Una vez que se logueen, vamos a ver cuántos hay para rendir. Hagan de cuenta que se rindan 300. Entonces vamos a decir, de la A hasta la F, rinden a las 3, de la F a la L rinden a las 4, y de la M a la Z rinden a las 5. Y son 10 preguntas, de las cuales tienen que contestar 6 sí o sí, con puntaje negativo, lo cual, si no la saben, no la conteste porque les resta. Y no se dan cuenta que el 50% de los desaprobados que tenemos hoy por hoy en el cursado Rinde Libre, sacan -2, -5, -7, llegó a sacar -8 una persona. O sea, no saben la pregunta, pasen a la siguiente, porque si no, les resta. ¿Alguna duda ¿Alguien más? más? Sí, Muchas gracias. Lautaro No. Campero. Sí. Lautaro. No sé- Profe, ¿se me escucha? Sí, sí, ahora sí. Le hago una pregunta. Dentro de la bibliografía también tenemos la parte de Grossi. ¿Eso iría en el parcial? Sí, si va Grosio el parcial, fíjense que en la planificación habíamos dado una clase compartida con el doctor Navas. Yo me encargaba de Maquiavelo, él se va a encargar de subir el power de Grosio. Lo que sí, en el libro de Rodríguez Paniagua, si se han tomado el trabajo de ver, son 2 hojitas nada más, lo que va en la evaluación de Grosio, lo cual me imagino que no van a tener demasiado problema porque no hay muchos conceptos los cuales uno pueda sacar de 2 hojas. Ahora sobre el derecho natural, sobre el derecho de gente, sobre el derecho internacional, pero no van a tener problemas, pero sí va Grosio. Está bien. Bien, Joaquín López. Sí, buenas tardes, profesor, doctor. Yo me quedé básicamente con la frase esta de "el fin justifica los medios". Y bueno, pensando en toda la disertación que usted dio, en que Maquiavelo, ahí quiero que usted me diga si estoy equivocado o tengo bien la idea, de que él decía de que su idea principal era cambiar esa descentralización que tenía Italia por una centralización en un príncipe, y que ese príncipe tenía que ser una persona que a través de la virtud debía buscar la manera de gobernar de la mejor manera, sin importar o sea, las actitudes que tome, ya sea a través del miedo, de la gratitud, o a través de algún artilugio, como sucedía con el otro que Maquiavelo admiraba, que fue el que adquirió poder a través de muchos artilugios y deshaciéndose de sus rivales. Creo que básicamente se basaba en eso, el fin no, se justifica los medios. Exactamente, para él todo medio era honorable, por más que para nosotros no, en la medida que el gobernante, el príncipe, mide el bien común. O sea, en la medida que el gobernante no se enriquecía a través de esto, no le interesaba el interés particular, sino veía el bienestar, el fin final del Estado de Italia, era válido. Entonces, se permitía dar una palabra, pero después, si correspondía no cumplirla, no lo hacía, si había que matar a alguien, pero solamente para ver un fin superior, también. Él decía también que, veamos, había que hacer grandes ofensas, porque las personas no se vengan de las grandes ofensas, se vengan de las pequeñas. Pero todo, siempre todo, como vos perfectamente lo decís, es para tener el fin de Italia, el fin del Estado y el bienestar de la población. Nunca un fin propio. Muchísimas gracias, profesor. Nada. Sergio Vargas, el siguiente.
Hola, profesor, buenas tardes. Ahora Sergio. ¿Cómo está? Entonces Maquiavelo decía que la definición era la fortuna, hechos imprescindibles, algo inesperado. Exactamente. Veamos. Y el gobernante tiene que ser virtuoso, capacidad de subjetiva para resolver problemas. Vamos específicamente. El Sí, éxito o fracaso de los hombres depende principalmente de su capacidad, de su virtud o sí, adaptación a las circunstancias. Esto es a la exacto. fortuna. Sí, Una de las creencias más difundidas de la época, que sustituye a la providencia divina y medieval, implica la suerte, esto es la fortuna. El azar, lo inesperado, los factores externos, la coyuntura, la circunstancia, lo imprevisible, la constelación de fuerzas sociales. En suma, son los hechos objetivos ajenos a la voluntad humana. Es como un río torrentoso, cuya fuerza arrolladora puede ser vencida por una virtud extraordinaria, que construye canales y diques como la afirmación de un equilibrio entre la voluntad humana y el conjunto de factores que la limitan. Y a la vez, virtud, como te dice, implica la fuerza interior, energía de la voluntad, habilidad para actuar y decidir con determinación, virtud militar, valor, bravura, coraje, a lo que hay que agregarle el talento, la técnica, la eficacia, claridad moral, autocontrol, originalidad. Todo eso es lo que para Maquiavelo era la virtud. Era el hombre hacedor, el hombre que no se queda quieto, el hombre que sabe actuar. lo que hace Esto falta es- hoy en día. Exactamente. Es Claro, ¿cuál es el problema? Es decir, ya está, a todos la tocó la pandemia, pero nada quita que venga hoy por hoy el presidente y diga, ciudadanos, a partir de ahora vamos a tener 20 millones de vacunas, de acá hasta diciembre, a partir de ahora vamos a vacunar 2 millones. Esto va a suceder, esto va a pasar, pueden salir a la calle, no saben, pero no nos dicen nada. No hay una claro, previsión. claro. Y el presidente de hoy, que está hoy, tuvo mucha fortuna. Exactamente. Y Claro, Maquiavelo lo ve, por eso digo, a decir Maquiavelo adquirió el poder con las armas de otros. claro, Y eso es lo que lo hace débil también. Porque a la vez claro, claro, no ha construido un ejército propio, que el otro consejo de Maquiavelo. claro, perfecto, perfecto. Bien, bien, muchas gracias, profesor. Nada. Gonzalo Fernando Orqueda. Buenas tardes, profesor. Lo que yo le quería decir, no sé, no es una pregunta en realidad, sino de que lo que usted decía, eso de que de la parte de donde uno de los pensadores dice, no, nunca se ha imaginado de lo de la enfermedad. Este, yo creo que más bien no se lo imaginan por el tema de que están tan ambiciosos con el poder, digamos, que creen de que, o sea, tienen todo el poder del mundo en sus manos, que nada les puede pasar y si les pasa se pueden salvar, digamos. Creo yo que por eso no pensaban mucho en el tema de que se fijaban de las enfermedades, digamos. Mirá, ¿qué edad tenés, Gonzalo? 18. Bueno, ¿alguna vez tenido poder? Y digamos, No, ¿no es cierto? Bueno, calculo que no no, has tenido poder. El poder es algo muy seductor, te diría. Es algo que cuando lo tenés, hay una frase que me la repitieron y es real. No hay nada peor que ser ex gobernador, ex presidente, ex legislador, ex algo. Cuando vos estás en el poder, consigues estacionamiento, tenés una persona que te lleva el auto, una persona que te hace los trámites, una persona que te abre la puerta, le podés cambiar la vida a muchas personas, podés
darle un sueldo, podés ascenderlo, podés nombrar familiares, podés un montón de cosas. O sea, muy seductor y a la vez también muy corruptible, te podés corromper por el poder. Yo me acuerdo, me quedo con cuando he visto la película de Churchill, La hora más oscura, cuando él baja al pueblo, se mete en el subte, porque él no sabía qué hacer, si transar con Hitler o hacerle la guerra. Entonces él baja al pueblo y el pueblo no quiere hacer absolutamente nada con Hitler. Entonces vos no tenés que perder nunca la realidad. Entonces vos asumís un poder y te empezás a marear con las mieles del poder, porque es lindo. Tontera. No es nada más lindo que no tenés que pagar estacionamiento, no tenés que pagar la nafta de tu auto. Es muy seductor. La presidenta se hacía llevar los diarios en avión a Santa Cruz. Son lujos que vos, entonces, una vez que los perdés, te falta un vacío. Pero el poder no es para eso. Claro, El poder es para otro tipo, para cambiar la vida de la gente. Ese claro, es el es lo poder. que decían también en las anteriores unidades, de que decía, creo que era Platón, que en el que él buscaba un hombre, una persona que no se corrompa por nada de eso, no se corrompa por el, por el poder ni la justicia, de que sea alguien de que no sea incorrompible, digamos. Ese era como el fin, digamos, de ellos. Veamos, había un viejo chiste que hacían siempre, cuando uno iba a Estados Unidos y te decían, mira la corrupción en Estados Unidos. Ese puente valía 20 millones de dólares y han pagado 22. Pero estaba el puente. Iba a Japón y te decían, mira ese edificio, valía 15 millones de yuanes y salió 18, pero estaba el edificio. Te vas a Argentina y te dicen, mira ese camino, valía 20 millones de dólares, pero el camino no estaba. Esa es la diferencia. Acá no lo hacen. Allá te saldrá un poco más caro, porque no creo que sea solamente de Argentina la corrupción, pero la mayor diferencia es que en los otros lugares las obras se hacen, acá no. Claro, ¿Ah? sí, ¿Alguien sí. más? El Muchas siguiente, gracias, profe. Muy De linda la nada, clase. Gonzalo. Carmiña Belis. Sí, acá estoy. Hola, ¿me Hola. escucha? Sí. Buenas tardes, profesor. Le quería hacer una consulta sobre el parcial porque tengo un Sí. problema. Tengo que ser operado urgentemente de la vista y no justamente el día 12 que rendimos. Le quería preguntar cómo es el tema para presentar certificado médico y todo eso. Yo le mandé un correo al profesor Hugo Nava, pero no me contestó. Ajá. Y quería saber cómo tengo que hacer. Veamos. Hagamos así. Si tenemos un certificado, va a pasar una semana o dos para la recuperación. Si en el peor de Sí, los casos. yo estaría sin poder ver bien porque es muy grave la operación. Más o menos 2 semanas me dijo la doctora, así que más o menos me dijo que ella me hacía el certificado y que bueno, averigüe cómo tengo que hacer para presentarlo y Y cómo, bueno, dónde, ahí digamos. sí va a tener que hacer un expediente propio, adjuntando el certificado, y ya veremos cómo te tomamos. Bien, eso me ¿Ah? tengo que manejar con la facultad. Sí, vas a tener que manejarlo no con la cátedra, sino con la facultad o con el doctor Saltor a ver qué te dice. Fíjate si el titular, en este caso, que él te puede dar una solución, no sé, te tome el 11 capaz, Bien, pero sería, si no vas a poder rendir de acá a 2 semanas, va a estar complicado, porque sí, está buenísimo que te opere la vista, la verdad. sí. Bueno, Pero profesor, sí, muchísimas gracias. ¿ah? Está bien, Ya me estaré comunicando con la facultad entonces. perfecto. Bueno, se Gracias. están acabando últimas preguntas. Paz Ripki. Hola, quería preguntar cómo nos tenemos que loguear para rendir el parcial. Agustín, ¿sabes cómo se loguea? Tenés que entrar a la página, o sea, el Campus 4, y matricularte.
nada más Ya matricularte. estoy matriculada. Bueno, listo, entonces ya el día de que rindas te va a salir una pestaña que va a decir examen y vas a entrar y ahí va a haber una opción para que entres, o sea, para que pongas a empezar el examen y rendís ahí nomás, nada más. Y, o sea que tendría que esperar hasta ese día para ver en qué horario me tocaría rendir. No, no, antes se va a subir. Días antes se va a Ah, subir los horarios y los grupos si es que se separan o no. Pero y las todavía no notas más está. o menos, ¿cuánto no, cuánto se demoran en entregarnos para ver si estamos aprobados? Depende, pero generalmente era un par de días, hasta una semana a veces. Generalmente, si te hago las notas yo, en 2 días ya vas a saber. Pero depende de quién las haga, cómo se hagan. Ah, pero si no tomamos el trabajo de hacer rápido, Sí, en ese sentido, como ustedes generalmente son un par de días. Sí. sí, sí somos bien ordenados y ya con este sistema es mucho más fácil. Es más, te diría que a veces se demora más sección al alumno que Sí, nosotros, porque en 2 días ya la tenemos liquidada. Con esta claro. forma de tomar, mucho más fácil. Y o sea que si la pregunta tipo la respondemos mal es un punto negativo, pero si no la respondemos Exactamente. no, no pasa No nada si no saben la la respondemos. pregunta, pasen a la siguiente. Claro. Si no Porque lo si la responden es 0 responden puntos. mal es negativo. Bien, muchísimas gracias. Hasta luego. De nada. Eh, ¿Alguno más? ¿Una sí, pregunta? Que ya cerramos el Zoom. Luciano Mateo Juárez. Sí, buena, Sí, te escucho. profesor. Sí, sí, Sí. estaba por decir, muy buena la clase, se entendió todo, así que mi duda más que nada es si lo que dice Maquiavelo en su punto, separar la teoría práctica política de la moral, tiene algo que ver con el fin justifica los medios, porque tengo entendido que la política se basa más que nada en eso, en el fin justifica los medios, tengo entendido. No, veamos. Eh, la política no se basa solamente en eso. La política es, en teoría, hay varias definiciones, como ser el arte de hacer posible lo imposible. En teoría, la política también es una ciencia propia, que no todos los medios son honorables, y para el fin, o sea, yo no voy a andar matando gente para que vos estés bien. Entonces, por eso, no siempre es acertada la frase esa de Maquiavelo. Sí, en esa época, sí, en ese contexto puede ser, pero no actualmente. O sea, yo no puedo ir diciéndole a los estados, no cumplan con su palabra, o voy a cumplir mi palabra, pero después me voy a dar vuelta. Sí, en cambio, lo que sí tiene universalidad es mirar el bien común del pueblo como el fin último de la política. Hoy por Eh, hoy necesitamos eso, un gerente, una persona que nos administre eficazmente para tener el bien común. Pero yo ya no quiero a alguien que me cambie ni el Estado, no quiero a alguien que me cambie la forma democrática, no, quiero que mis impuestos se vayan a la gente y a los servicios y tener una mejor vida. Yo ya tengo 50 años casi y me pasa que no me llega todavía el hombre virtuoso que me va a gobernar. Entonces ya cada vez me queda menos tiempo y soy más escéptico a que venga alguien. Entonces yo ya me empiezo a conformar con pequeñas cosas, como sentir el camión de la basura a la noche y que me la levante y empiezo a saltar feliz porque el perro del vecino no me rompe la basura. Pero claro. ya llega un momento, como digo, que necesitamos gobernantes que ya dejen de pelearse entre ellos y empiecen a ver el bien nuestro, no el de ellos propios. Eso es la política. El Claro, bien, profe. sí. Y más que nada, el fin sería el bien El supremo bienestar del Estado. general. El bienestar Claro, general, ese es el fin. claro. No el propio ni hacerse millonario. Había una época que se hacía millonario el político. Otra época que se hacía millonario el político los hijos. Para hacerse millonario el político los hijos y generaciones enteras. O sea, ya cada vez ya le van levantando más porque necesitan solamente lo propio, ¿no? Y el político es el bienestar general nuestro, no el de ellos. Claro. ¿Ah? No, bueno, profe, le entendí perfecto, así que gracias por la clase Muchas de y nada. que tenga ¿Ah? buenas tardes. Bueno, ¿alguno más? Última Hay un, pregunta. hay un par Ahí más que está están Carlos levantando. Rubén, ahí estoy viendo que está levantando la Sí, mano. Carlos Rubén Carrizo.
Active el micrófono primero. Activa el micrófono, Carlos. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes y muy buena la clase. Me queda una duda, profesor, sobre todo el tema de los ejemplos que había citado usted, haciendo referencia a Maquiavelo y sobre dos situaciones puntuales como lo que eran la virtud y lo que era la fortuna. Fortuna, sí. Exactamente, porque me pareció un poco contradictorio el ejemplo de fortuna, que lo citó usted de Néstor. Yo creo que la suerte es algo que le llega a alguien al pasar, y no sé, es una opinión que no sé si es un hecho fortuito el que él se haya encontrado en esa situación, que se encontró con el poder como usted citaba, sino más bien, digo, ¿dónde queda toda esa parte, todo ese bagaje, toda esa trayectoria de construcción política que vino desde antes? Esa era la primera cuestión. La segunda era que usted había dicho también que había previsto todo menos la muerte. Tanto Néstor también, citando de nuevo el ejemplo. Y Borgia. Exactamente, muchas gracias. Y que quedaba el proyecto trunco. Y también había citado usted, haciendo alusión de ejército, como una parábola con lo que sería la cámpora. Sí. Queda trunco eso con la muerte de Néstor, si ya deja el legado de lo que sería la cámpora. No sé si alcancé a explicarme bien. Vamos por parte. Vamos por parte. Fortuna. Sí. ¿Vos sabías a quién Duhalde le ofreció primero la presidencia de la Nación? ¿Antes que Néstor? De la Sota. No, señor. A Reutemann. Sí. Reutemann se bajó porque dijo que había algo que no le gustaba. Entonces, una vez que le dijo que no Reutemann, Duhalde vio quién estaba para pelearle a Menem, y bueno, ahí es cuando estuvo él y no había otro, y esa es la fortuna que tuvo. La misma fortuna que, a mi criterio, obviamente, tiene Alberto Fernández. O sea, sí. Alberto no tiene ninguna virtud haber llegado a presidente, salvo que lo elijan a vicepresidente, único caso en el mundo donde un vicepresidente elige el presidente. Esa es para mí la fortuna que tienen. O sea, llegan por fortuna. Ahora, no puedo negar que Néstor ha construido un poder inmenso a través de eso. Porque por eso para mí sí leyó Maquiavelo Néstor. El legado, veamos, si hubiese habido un legado a través de la cámpora, le ha faltado, a mi criterio, repito, trascender. Cuando Cristina Fernández de Kirchner, al momento de elegir presidente, lo elige a Scioli y no elige a uno de su tropa. Si ella hubiese tomado el trabajo de seguir formando a su ejército y tener a alguien de la tropa propia, no hacía falta que lo elija Daniel Scioli. Ese es el problema. Podemos decir que Kicillof es tropa propia, pero no podemos decir, a mi criterio, que Scioli era tropa propia. Además, ella le hizo anticampaña, te diría. Así es. Entonces, ahí te das cuenta que para mí la cámpora, disculpe si hay alguno de la cámpora, pero a mi criterio, obviamente, si es tropa propia que le responde a Cristina, es un ejército de ella, pero no es de Alberto. Entonces sí puede haber tropa propia, pero para mí todavía no hay ninguno que haya trascendido lo suficiente para ser el heredero. Que esa es la mayor virtud de un gobernante. Dejar a alguien preparado para después, no que acabe el proyecto en esos 4 años que dure. ¿Máximo no podría ser una suerte de heredero de todo ese legado? Haciendo alusión a tropa propia, todo eso también. Veamos, hay veces que sí, hay algunas sagas que son buenas. Generalmente las segundas versiones no son buenas, pero sí, a mí me gustan Los Cazadores de la Arca Perdida, entonces sí, la Indiana Jones han sido buenas versiones. La verdad, hoy por hoy no lo conozco a
sigo sin conocerlo yo al hijo, porque no lo veo hablar, no lo conozco. Independientemente de la efectividad, o sea, o del pensamiento que uno pueda llegar a tener, me refería a la construcción del legado. Mira, hoy por hoy lo más difícil de la persona es superar el apellido. Él tiene el apellido ya. No sé, había una película, no sé si de Eddie Murphy, que tenía el apellido, si no me equivoco, creo que era Hamilton, o era así de Estados Unidos. Entonces le decían a él que con el solo apellido ganaba. Entonces, claro, se presentó como Hamilton y ganó. Bueno, a partir de eso, acá tiene el apellido, pero yo no lo conozco para decir qué ideas tiene, qué vocación tiene para decir que es el heredero y el futuro. Solamente lo que los diarios me dicen nada más. Pero tranquilamente podría ser. Creo que no le alcanza todavía. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, Agustín, por todo. Esta clase va a quedar grabada seguramente en el canal de YouTube y si la quieren acceder, los que no han podido participar. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. De todo, muchísimas gracias.